Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver una demostración de Stealth Audit, concretamente Stealth Audit para sistemas de archivos, es Stealth Audit for File Systems, que es uno de los módulos que tiene esta solución de Stealth Audit. Stealth Audit es una solución de auditoría y gobierno de datos que también nos va a ayudar a conocer mejor nuestra organización, los datos que tenemos en todo nuestro entorno, nos va a ayudar con el cumplimiento, etcétera. Stealth Audit se despliega en distintos módulos. Como estamos viendo, hay módulos para Active Directory, hay módulos para repositorios de datos en la nube, trabaja con los más habituales, trabaja con diferentes bases de datos, trabaja con, por ejemplo, con Exchange, trabaja con SharePoint, trabaja con sistemas operativos, trabaja también con sistemas de archivos, con File Systems, como estamos viendo aquí, y que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, antes de empezar la demostración, quiero hacer un par de comentarios para entender un poco mejor la solución de Stealth Audit. Nosotros hoy vamos a trabajar sobre esta interfaz, que es la interfaz donde vamos a ver los resultados de Stealth Audit, todo lo que es los informes, todo lo que es el análisis de todos los recursos compartidos, todos los sistemas de archivos de nuestra organización. Stealth Audit tiene, además de esta interfaz, tiene otra interfaz, tiene una consola donde lo que hacemos es configurar todos estos trabajos que hace Stealth Audit para estudiar toda nuestra infraestructura, toda la infraestructura de nuestra organización. Y pues ahí es donde configuramos, donde lo programamos y donde hacemos todo este tipo de tareas de configuración. Y por último, antes de iniciar la demostración, Stealth Audit también dispone de un módulo de acción que nos permite realizar algunos cambios, los cambios que Stealth Audit estima que son convenientes para nuestra organización, como vamos a ver a continuación. Este módulo también es opcional y podemos hacer los cambios de forma manual. Podemos hacer los cambios de forma programada, podemos programar los cambios para que se haga de forma automática. Pues eso es algo que podemos también definir. Bueno, sin más, empezamos por esta interfaz. Aquí vemos que tenemos la lista de informes que ya hemos repasado antes un poco por los distintos módulos, pero antes quería ir a la lista de accesos porque aquí es donde vamos a ver información un poco más detallada sobre nuestra organización. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer una auditoría de recursos. Nosotros aquí directamente podemos entrar, ver todos los componentes que estamos con los que estamos trabajando con Stealth Audit y por ejemplo para los sistemas de archivos vamos a analizar nuestro servidor de archivos, el FS02. Y aquí ya estamos viendo alguna de la información que nos da Stealth Audit. Por ejemplo, nos da una lista de excepciones o, digamos, alertas que nos da para priorizar algunas de las situaciones que debemos corregir, dándole prioridad. Aquí vemos, por ejemplo, que para estos recursos, estos recursos que vemos aquí, están abiertos para todos los usuarios del dominio e incluso hay recursos abiertos para todos los usuarios, para cualquier usuario. También tenemos, podemos hacer investigación más detallada sobre lo que tenemos en cada recurso. Por ejemplo, vamos al recurso compartido Accounting y aquí vemos que tenemos la lista de permisos que se han asignado a cada usuario, a cada grupo. E incluso podemos verlo más detalladamente con ver el acceso efectivo a cada uno de los recursos. Aquí, por ejemplo, vemos que estos usuarios tienen estos permisos para este recurso concretamente y incluso podemos ver en la parte inferior, podemos ver las diferentes formas por las que Dave Simpson, en este caso, está obteniendo estos permisos. Vemos que los recibe a través del permiso que se ha dado desde el recurso compartido, desde la carpeta concretamente o desde la política de Network Logon. También podemos ver todos los detalles de la actividad. Si queremos encontrar lo que estamos buscando, simplemente debemos seleccionar las fechas adecuadas y aquí vemos toda la actividad de cada usuario, cuándo ha sucedido, qué tipo de actividad es. Aquí vemos que la operación es de lectura, que ha sido exitosa y que ha sido sobre estos archivos concretamente. Y podemos nosotros ver diferentes acciones, por ejemplo, cambio de permisos o se ha añadido un archivo, también se podría ver que se ha eliminado un archivo, etcétera.
Y más cosas que podemos ver, algo muy importante que es el contenido sensible que hay en este recurso compartido. Aquí vemos datos personales de todas estas personas que están localizadas en estos archivos y bueno, aquí vemos un poco más de información sobre lo que contiene estos archivos, los datos personales que contienen estos archivos, la información sensible en sí y bueno, incluso aquí pues podemos hacer la búsqueda, por ejemplo, para buscar tarjetas de crédito y efectivamente vemos que en uno de los archivos pues hay información sobre tarjetas de crédito. Y bueno, toda esta información, por supuesto, para tratarla, pues podemos exportarla, por ejemplo, a un CSV o, por ejemplo, a un Excel. Estamos buscando, digamos, estamos viendo la información de una forma estructurada, pero simplemente el encontrar información sobre un usuario concreto es fácil. Disponemos de un buscador que, por ejemplo, aquí podemos ya encontrar este usuario directamente y ver pues todo lo que podemos ver sobre él, pues los grupos de los que es miembro, pues cómo ha obtenido esa pertenencia a ese grupo, como de dónde le viene el acceso efectivo a los distintos recursos a los que tiene acceso, etcétera. Algo también muy interesante que hace Stealth Audit es gestionar la propiedad de los recursos, definir quiénes son los propietarios de los recursos y sobre todo muy interesante que es estimar quién es el propietario más probable para cada recurso. Por ejemplo, estamos viendo aquí una serie de recursos que tienen sus propios propietarios y nosotros aquí podemos actualizar esta información y sugerir que este recurso, que ahora mismo Chris Bryant es el propietario, pues podemos añadir el usuario que Stealth Audit estima que es el propietario más probable. Stealth Audit analiza todo el comportamiento de los usuarios en los determinados recursos compartidos y todos los archivos, la autoría, las modificaciones, los permisos, etcétera, y muchos parámetros más para estimar quién es el propietario más probable. Y aquí nosotros podemos seleccionar, podemos añadir este usuario y eliminar si queremos el usuario que estaba previamente. Y aquí simplemente si siguiéramos este asistente pues ya fácilmente podríamos cambiar ese usuario. ¿Y qué podemos hacer? Una vez que somos propietarios de un recurso, pues los propietarios de recursos lo que pueden hacer es gestionar en estos recursos, por ejemplo, ciertas solicitudes o revisar ciertas configuraciones. Por ejemplo, vamos a revisar el acceso a un determinado recurso. Bueno, pues aquí podemos revisar todos los permisos que tiene cada uno de los usuarios y podemos cambiarlos según analicemos y según estimemos que debemos hacerlo. Y entonces todos estos cambios, siempre antes de hacerlo, podemos añadir las notas en las que expliquemos el porqué de cada cambio y por qué asignamos ese permiso para que quede bien documentado. Este es uno de los ejemplos que podemos hacer. También podemos revisar, por ejemplo, los datos sensibles de estos recursos compartidos. Aquí tenemos, por ejemplo, que en este recurso compartido hay 3 archivos con datos sensibles. Entonces podemos mantener ese archivo como dato sensible. También podemos decir que no es un dato sensible o podemos eliminarlo porque ya no lo necesitamos y no queremos tenerlo en nuestro almacenamiento. También podemos gestionar las peticiones de acceso, también podemos ver su historial. Por ejemplo, aquí vemos el historial de las solicitudes de acceso que han hecho otros usuarios a recursos de los que nuestro usuario Stealth Administrator, que es el usuario con el que estamos trabajando, pues es propietario. Stealth Administrator gestiona el grupo Administrators, es un grupo de usuarios, y aquí Paul Cannon ha solicitado ser miembro de este grupo y bueno, por supuesto en las notas, como ya comentamos antes, el usuario Paul Cannon ha explicado por qué solicita este permiso y bueno, pues esta es la explicación concretamente de por qué no, en este caso, por qué no se le dio permiso. Bueno, aquí quedaría registrado todo, fuera la decisión, tanto si la decisión es aceptar la solicitud como si es rechazarla, como es este caso. Otro caso es el de la solicitud de cambio de permisos. Por ejemplo, en este caso se le pide cambiar los permisos sobre este recurso concreto y bueno, pues aquí concretamente pues igual tenemos las notas que el usuario dio en el momento de solicitarlo y en el momento de aceptarlo o rechazarlo, como es el caso. Y estos son los casos que podemos ver dentro de los recursos de los que este usuario es propietario, pero nosotros, si tenemos los permisos adecuados, también podemos ver las solicitudes de acceso que se han hecho independientemente de quién sea el que lo tiene que dar o no lo tiene que dar. Insisto, siempre que tengamos permiso para acceder a esta información. Y entonces aquí vemos que hay una solicitud pendiente de resolver, que es Paul Cannon, que ha solicitado acceso de lectura a este recurso compartido. Aquí tenemos las notas por las cuales se solicita ese permiso y es Chris Bryant quien tiene que resolver
esta solicitud, aceptarla o denegarla. Aquí tenemos también la lista de el historial de todas las solicitudes que ha habido. Aquí tenemos otra solicitud de ejemplo, pero incluso si queremos ver más información, todo el histórico, pues tenemos la posibilidad de definir las fechas en las que queremos buscar toda esta información y ver pues eso, las diferentes solicitudes de los diferentes usuarios para los diferentes recursos y qué usuario ha aceptado o era propietario y ha aceptado o ha denegado esa solicitud, las notas, etcétera, como ya hemos visto previamente. Y bueno, además de todo esto, pues lo que ya comentamos al principio, Stealth Audit también nos permite ver determinados informes, una lista de informes muy amplia. Por ejemplo, una de las cosas que hace Stealth Audit cuando estudia toda la información que tenemos en nuestros sistemas de archivos es estimar el nivel de permisos que debe tener todos esos recursos y los distintos usuarios. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí ese informe. Y aquí vemos en este informe pues que tenemos una cierta información, estadísticas e información más detallada. Todo este informe, toda esta vista que estamos viendo se personaliza desde la consola de Stealth Audit, esa que he comentado antes, que es desde donde configuramos todo esto. Y aquí vemos pues que en este gráfico estamos viendo que para los distintos recursos y los distintos usuarios pues se sugieren algunos cambios, se sugieren algunos cambios de permisos y se sugieren añadir permisos a usuarios que ahora mismo no tienen acceso a ciertos recursos. Entonces aquí tenemos las estadísticas para los recursos compartidos, digamos cuáles son, cómo les afecta estos cambios que propone Stealth Audit y aquí abajo pues tenemos más detalles acerca de el usuario, sobre qué recursos está analizando. Tenemos datos del usuario, tenemos datos del recurso sobre el cual se van a definir los permisos y aquí tenemos los permisos actuales y a los que se le da acceso. En este caso esta lista son casos en los que no hay cambios. Aquí podemos ver por ejemplo que en algunos casos pues Stealth Audit propone añadir acceso a determinados archivos y hay otros casos que para cumplir el principio de mínimo privilegio pues lo que propone es reducir el nivel de permisos que tienen determinados usuarios a determinados recursos porque bueno, pues porque no son necesarios y bueno, supone un riesgo para la organización. Y bueno, esto es un ejemplo de informe. Informes hay multitud de ellos. Por ejemplo, solo para File System pues tenemos ya una lista amplia. Por ejemplo, podemos ver informes sobre la actividad, sobre los datos sensibles, sobre el contenido, sobre los permisos dados directamente, sobre los accesos abiertos que ya hemos visto anteriormente, sobre el propietario más probable que también hemos visto. Un ejemplo, la herencia rota. Aquí podemos ver estadísticas sobre la herencia rota en distintos recursos, tanto gráfico como en una tabla. La herencia rota puede llevar a tener permisos no esperados. La herencia rota viene dada por una carpeta que no recibe los permisos que debería heredar de su carpeta superior. Aquí vemos esas estadísticas para los detalles para cada una de las carpetas, para cada uno de los recursos. Y relacionado con esto, pues aquí concretamente vemos los distintos recursos y los distintos usuarios y bueno, cuáles son los permisos que inicialmente tenía y cuáles son los permisos que finalmente tienen estos usuarios y bueno, y aquí podemos ver pues bueno, una lista completa de casos. Bueno, muy resumidamente son algunas de las tareas que podemos hacer con Stealth Audit para sistemas de archivos. Esperamos que os haya sido útil y bueno, por supuesto como siempre estamos a vuestra disposición para resolver dudas, para realizar demostraciones más detalladas y más específicas y bueno, esperamos veros en un próximo vídeo.